En este video vas a aprender una guía para interpretar los odds ratio y el riesgo relativo, y también lo vamos a ejecutar con SPSS. Pero antes de ir al SPSS tengo que explicarle los conceptos básicos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de doble entrada, una tabla cruzada 2×2, donde en las columnas va a estar el padecimiento de la enfermedad, y en las filas va a estar la exposición al eventual factor de riesgo. En este caso, en columna va a estar el padecimiento a la enfermedad, problemas vasculares, y en la fila el factor de riesgo, el hábito de fumar. Y fíjense, en los estudios de caso control, el con es la persona que tiene la enfermedad. Ese es el caso. Y el sin es el grupo que no tiene la enfermedad. Es el control. Y luego están los que sí estuvieron expuestos al factor de riesgo y los que no, ¿cierto? Acá hay dos grupos muestrales: la gente que sí fuma y la gente que no fuma, ¿cierto? Entonces, a cada celda, a esta celda le vamos a llamar A, B, C, D. Luego le voy a explicar en el SPSS que tienen que seguir una forma de tabulación ascendente, donde la celda A sea exactamente el grupo caso de padecimiento de enfermedad, y esté cruzada con el sí, con la exposición al riesgo. Si ustedes no tienen el A, B, C, D, les van a dar otro ratio y distorsiona la interpretación. Partamos primero entonces con el riesgo relativo. ¿Qué estamos viendo en el riesgo relativo? Estamos haciendo un análisis comparado de dos proporciones. Estas proporciones describen la incidencia de un evento en dos poblaciones diferentes. El primer grupo muestral de nuestro ejemplo son todos los fumadores, y el segundo grupo son todos los no fumadores, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí está, tiene que estar tabulado por las filas. En las filas tiene que estar el grupo el factor de riesgo, y en las columnas el padecimiento de la enfermedad, ¿cierto? Para recordar, el grupo control es el que no tiene la enfermedad, y el grupo, el caso, es el que tiene el que padece la enfermedad. Entonces, en el riesgo relativo, el primer grupo muestral de nuestro ejemplo es todos los fumadores, y el segundo son todos los no fumadores. Entonces, grupo A, grupo B, ¿cierto? Aquí hay que ir paso a paso, porque si no te queda una ensalada de números que no se entiende. Analizamos en ambos grupos muestrales la proporción de sujetos que registran el evento. Y procedemos a comparar las proporciones. Si ambas proporciones no son muy diferentes, se descartaría que hubiese un riesgo relativo o factor protector. Observemos la siguiente tabla. Entonces, la primera proposición, aquí yo les puse colores para que ustedes en su casa sigan el paso a paso. Proposición 1,
proposición 2, y el RR, el riesgo relativo, es la proporción 1 dividido por la proporción 2. Abran la calculadora de Windows y aquí se les va a hacer más fácil. Entonces, veamos. Todos los fumadores es A partido por A más B. A 23 dividido por A más B, ¿cierto? 23 más 81, ¿cierto? Que da 104. Y ustedes me dirán, oiga profesor, pero mire, el 23 está repetido. Claro, porque es esta sección partido por el total, y el 81 son los que sin, y el total es la suma de con más sin 104. Por eso en la fórmula A partido por A más B se repite el 23. Entonces, si nosotros reemplazamos 23 partido por paréntesis 23 más 81 igual a 23 partido por 104. Fíjense que aquí lo que vemos es el grupo con padecimiento, el caso que está expuesto al factor de riesgo, partido por el total de los grupos sí fumadores. Es el grupo son los fumadores que padecen el problema vascular, partido por todos los fumadores. Acá hasta ahora nos hemos metido los no fumadores, esos están en el grupo B. La proporción 2 son los no fumadores con problemas, partido por todos los no fumadores. Si reemplazamos tenemos C partido por C más D, que es 9 más 127, 136. ¿Ven? Yo le puse colores para que no se confundan. 9 partido por 9 más 127 igual a 9 partido por 136 igual a 0,066. Partido es igual al 6,6%. Esto es importante. El riesgo relativo se utiliza en estudios prospectivos o de corte hacia adelante. Representa el factor en que se incrementa la probabilidad para un sujeto desarrollar el evento, en este caso el problema cardíaco, si el sujeto presenta la conducta potencialmente desencadenante, en este caso el hábito tabaquil. En este caso nos preguntamos si el fumar es una actividad que esté asociada al riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Si el valor de un riesgo hubiese sido 1, concluiríamos que fumar no está asociado con el potencial de desarrollar una condición cardíaca. Cuando el número es bastante mayor a 1, se presupone que el fumar incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad cardíaca. En el valor de número calculado es 3.34. Cuando el número es bastante menor a 0, se debe presumir que el fumar disminuye el riesgo de crear una enfermedad cardíaca. Por ejemplo, supongamos que cuando se estudia el hábito de consumo de jugo de beterraga comparado con la enfermedad renal, y se determina que el riesgo relativo es 0.16. Queremos saber cuántas veces el consumo de jugo de beterraga reduce el riesgo de enfermedad cardíaca. Dado que en este caso tenemos un efecto reductor, lo correcto es evaluar la división de 1 dividido entre 0,16. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Cuando el odds ratio es menor a 1, hay que aplicar el inverso
multiplicativo. Miren, ustedes abren su calculadora. Acá está el factor, está el inverso multiplicativo. Entonces, 0,625, perdón, 0,16 le dan el factor, el inverso multiplicativo, 6,25. Esto quiere decir que, ¿y por qué apliqué el inverso multiplicativo? Porque es la probabilidad del antievento. El factor protector es el no evento. Digamos, si aquí estamos viendo tener una enfermedad renal, entonces tú puedes, las personas que consumen jugo de beterraga tienen 6,25 veces 6,25 veces de protección de desarrollar una enfermedad renal. Y si ustedes quieren comparar esto, este grupo con factor protector en comparación a los que no consumen jugo, hay que restarle 1. Y eso lo vamos a ver luego en los otros ratios. Por lo pronto no le restamos 1, sino que nos quedamos solamente con la afirmación de veces del factor protector, que es 6,25. Vamos al SPSS. Acá está fuma, sí y no, problema cardíaco, problema cardíaco, problema vascular, con 1 con, 2 sin. Y aquí también 1 sí, 2 con. Y si vamos a nuestra tabla cruzada, vemos que acá esta variable en realidad no es una variable, sino que es un marcador de frecuencia. Yo le estoy indicando al SPSS que hay 23 personas que sí y con. Hay 81 personas que sí y sin. ¿Cierto? Entonces, esta variable tenemos que transformarla a frecuencia para indicarle al SPSS que ese 23 indica que hay 23 personas que sí fuman y que tienen el padecimiento de la enfermedad. Entonces vamos a transformar, ponderar casos, de nuevo, transformar, ponderar casos y ponderar casos mediante esta variable. Y ahí sí se transformó este número se transformó en frecuencia. Vamos a analizar descriptivo, tabla cruzada. Ponemos en la columna problema y en la fila fuma. En estadísticos ponemos riesgo y en casilla ponemos total. Y aquí tenemos para cohorte, este es el riesgo relativo para el grupo o para el cohorte, porque el odds ratio se va a usar
el odds ratio se va a usar para estudios prospectivos en el momento final, ¿cierto? Estas personas estuvieron expuestas al factor de riesgo y luego de hacerse una terapia o luego de dejar pasar unos años, se les calcula el riesgo relativo, ¿cierto? Pero es como hacia adelante, luego de que pasó una condición. En los odds ratios son en estudios retrospectivos y es muy utilizado en caso control hospitalario, que lo voy a ver en el siguiente video, también con regresión logística, y también vamos a calcular ahorita los odds ratios para esta base. Y si nos vemos con corte, problema igual con da 0.34. Eso quiere decir que la gente que fuma, la gente que fuma tiene un 3,34 veces la probabilidad de contraer un problema vascular. Cero coma 221 dividido en 0,066, 3,34, 3,34, lo mismo que el SPSS, ¿cierto? Pero yo les recomiendo que es más fácil aplicar esta breve fórmula, que es hacer un par de clics, y así evitan que cometan el problema de tabulación en que no te quede exactamente con esta forma, ¿no? Donde el A sea con y el sí, el B sea el sí y sin. Para evitar eso es mejor calcularlo a mano. Y luego pueden comparar con el SPSS. Vamos por el odds ratio. Se compara dos grupos diferentes, fumadores y no fumadores. Se separan los dos grupos y en cada grupo por separado se calcula una razón aritmética dividiendo el número de personas que tienen la enfermedad dividido entre los que no tienen. ¿Se fijan? Aquí es distinto con lo que, porque aquí calculábamos en el RR, calculábamos los que sí fuman en comparación al total. El grupo de sí fumadores contra el grupo que no fumadores. Se separan dos grupos y cada grupo por separado se calcula una razón aritmética dividiendo el número de personas que tienen la enfermedad dividido entre los que no la tienen. Dado que estamos trabajando con dos grupos diferentes que están separados, se realiza el cálculo dos veces. No se preocupen que acá también lo puse con colores. La proporción 1 son los fumadores con problema partido por los fumadores sin problema. A partido por B. A partido por B.
fumadores con problemas partido por fumadores sin problemas. A partido por B, 23 partido por 81, 0,284. Si a un decimal, a este decimal lo multiplican por 100, van a transformar ese número decimal a porcentaje. Esto es lo mismo. El 0,28 es lo mismo que 28, 0,2284 es lo mismo que 28,4 y que es lo mismo a 28 partido por 4. ¿Cuál es la interpretación? Hemos encontrado en nuestras fichas clínicas. Los otros ratios se usan para los casos control hospitalizados. Hemos encontrado en nuestras fichas clínicas, esto es en retrospectiva, estudios retrospectivos. Ejemplo típico de tesista. Ustedes van a un hospital, quieren ver los factores de riesgo asociados a la gastritis grave. Entonces recogen fichas médicas dentro del hospital, gente que tiene gastritis, y le ven la edad, el sexo, el grupo social, si consume o no consume sal, etcétera, y lo comparan con otro grupo que está dentro del hospital que no tiene gastritis, aunque en un ejemplo ideal los controles deberían ser de la misma población de que comparten. Debería ser una muestra que comparte la misma población con los casos, pero que no desarrollan la enfermedad. Eso en la práctica es difícil de hacer, y en las fichas clínicas se trabaja con caso control hospitalario. En ese tipo de diseño tiene que haber mayor número de control en comparación a los casos, para descartar que exista el azar. Entonces, hemos encontrado en nuestra ficha clínica que por cada 100 fumadores que no presentan problemas vasculares, se encuentran 28 fumadores que sí presentan. Por cada 100 fumadores que no tienen problemas vasculares, se encuentran 28 fumadores que sí presentan. Y la proporción 2 es no fumadores con problemas partido por no fumadores sin problema. C dividido en D. Y si miramos nuestra tabla, va a ser 9 partido por 27. Se fija que son la proporción del no con el sin igual que arriba, ¿no? En los que en el grupo fumadores son los con partido por sin. Esto es un análisis como dentro del grupo y luego se compara con el otro grupo. Reemplazando tenemos hemos encontrado en nuestras fichas clínicas que por cada 100 no fumadores que no presentan problemas vasculares, se encuentran 7 no fumadores que sí presentan problemas vasculares. Y reemplazando A por B dividido por B por C nos da 2,284 dividido por 0,071 me da 4. Ahora,
esta proporción de A por B, A dividido por B, dividido en C partido por D, es esta fórmula que aparece acá en los manuales, que le dicen producto cruzado. Esto es por propiedad de fracciones, se puede invertir, pero es lo mismo que esto. Esto es lo importante. Esta formulita es la importante. En los odd ratios se comparan dos grupos diferentes, fumadores y no fumadores. Se separan los dos grupos y en cada grupo por separado se calcula la razón aritmética dividiendo el número de personas que tienen la enfermedad dividido entre los que no tienen. La primera, el grupo 1, lo que nos dará la proporción de personas con la enfermedad en relación a la persona sin enfermedad. Esa es la diferencia, ya no es contra el total, en lo que tienen la enfermedad comparado dentro del mismo grupo con lo que no tienen. El número que se obtiene por 100 y te da un porcentaje. Cuando los ratios calculados es menor a 1, se le aplica el inverso multiplicativo. Vamos al SPSS. Aquí tenemos un odd ratio de 4. Eso quiere decir que las personas que fuman tienen 4 veces de probabilidad de contraer un problema vascular. Y si tú quieres comparar los otros ratios con el grupo con el grupo control, tienes que este 4 restarle 1, porque el 1 ratio de 1 no tiene riesgo. Entonces, para hacer la comparación, 4 menos 1, 3, dice, las personas que fuman, las personas que fuman tienen 3 veces más de probabilidad de contraer la enfermedad en comparación a quienes no fuman.